Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza desde hace 29 años, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Como siempre, estamos en los exteriores de nuestros estudios ubicados en Cerrillos, en la provincia de Salta. Vaya como siempre nuestro saludo a todos nuestros televidentes que a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica nos reciben a través de la señal del Mundo del Campo TV. Hoy, temas muy interesantes, muy variados, así que inmediatamente vamos a los anticipos del programa de hoy. En esta edición de Cambio Agropecuario, cultivo de paltas. La actividad experimenta un crecimiento sostenido en Argentina, incorporando emprendimientos en nuevas zonas productivas. Conocemos los requerimientos de clima y suelo. Sector porcino. En los últimos meses, los productores de mayor escala tuvieron rentabilidad positiva, pero el nivel de importaciones de carne sigue siendo grosero en un mercado deprimido. Cunicultura. La provincia de Salta busca determinar la composición nutricional de la carne de conejo producida en las granjas locales para promover el incremento del consumo. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Hace algunas semanas nada más hablábamos con el ingeniero Ceferino Flores acerca de un material genético que se está estudiando en lo referido al cultivo de palta en la República Argentina y particularmente en la provincia de Jujuy. Pero queríamos conocer cuál es el potencial de esta actividad para las provincias del NOA y también cuál es la realidad hoy de la producción de paltas en la Argentina. Hoy en día la mirada de la palta hay que hacerla a nivel nacional, porque estamos teniendo emprendimientos en Corrientes, entonces en Buenos Aires, hay varios lugares en Argentina donde la palticultura está tomando fuerza, está tomando auge por los precios que vienen acompañando en estos últimos años y estamos frente a un crecimiento de la superficie cultivada de palta en Argentina. Prontamente tendremos nuevas parcelas a entrar en producción, pero ya se escucha el ruido de los precios, ya estamos viendo, hay varias cosas que hay que analizar y atender antes que este incremento de la superficie de palta genere problemas de precio, de comercialización. ¿Qué requerimientos tiene este cultivo, ingeniero? Los requerimientos que tiene este cultivo son muy interesantes. Ustedes tienen que entender que el cultivo de palta es uno de los cultivos cuyo sistema radicular es muy sensible al exceso de agua, a la falta de agua, y cómo lo podemos visualizar de manera técnica, pero para que el nos escuchas entienda. Las raíces de palta consumen mayor oxígeno que cualquier otro cultivo, por eso la hace tan sensible. Entonces, es fundamental la calidad del suelo en la cual se ponga un cultivo, la calidad del agua, porque es muy sensible a aguas con conductividades eléctricas elevadas, y también a las condiciones ambientales adversas de alta y bajas térmicas. Alta temperatura, pierdo flores. Baja temperatura o años con heladas, se me queman ramas e incluso llegan a morir plantas por el frío. Entonces es un cultivo muy sensible, pero a la vez que hoy por hoy tiene muy buenos precios. ¿Y en cuanto a características edáficas, ingeniero? Bueno, cuando uno, porque te llaman o te consultan al INTA y te llaman, ingeniero, quiero hacer palta. Entonces tengo una tierra, unas cuantas hectáreas y está yendo lindo y quiero probar palta. En primer lugar, yo les digo como consejo, como técnico del INTA, que el productor tiene que entender de que quiero hacer palta. Tiene que ver, no en su finca, sino ver en qué zona tengo las condiciones microclimáticas y sobre todo edáficas, o sea, de suelo para producir palta. Para producir palta, el suelo tiene que ser un suelo profundo, de muy buen drenaje directamente. Entonces, uno tiene que regar la planta, rápidamente el agua es tomada por las raíces y se pierde en profundidad, porque un exceso de humedad produce su principal problema, que es podredumbre radicular por asfixia en la planta de palta, y así uno que ve que cuadros de palta que van rápidamente muriendo.
Generalmente la muerte de planta de palta es por asfixia radicular. Usted mire que mi tesis de maestría en el INTA de Yuto ha sido sobre todo en Phytophthora cinnamomum y en palta. Hemos hecho un trabajo muy bueno acompañado con un grupo muy grande del INTA de Yuto, en donde me ayudó mucho Carlos Aguirre para caracterizar la problemática de palta, estudiar Phytophthora, y después, terminando mi maestría, he venido al INTA de Yuto y comenzó a trabajar. Y hoy en día, luego de muchos años de haber terminado mi maestría, me doy cuenta que en realidad su principal problema no es la Phytophthora, su principal problema es la calidad del suelo, la asfixia radicular. La Phytophthora es una consecuencia de haber puesto palta en un suelo inadecuado. Entonces, miremos calidad de suelo en primer lugar y después hablemos de Phytophthora. Además, las bajas temperaturas pueden ser una limitante justamente para este cultivo. Totalmente, pero en realidad se puede trabajar con bajas temperaturas y hay zonas, por ejemplo, en la zona del Carmen, se está utilizando un sistema antiheladas directamente con la aspersión de agua, pero un sistema caro que necesita toda una cuestión técnica para llevarlo a cabo. O sea, se puede producir, la cuestión es a qué costo. La situación de la producción de paltas en la República Argentina, un crecimiento sostenido en diferentes zonas de producción y también algunos requerimientos que tiene justamente este cultivo para llevarse adelante. Enseguida vamos a continuar dialogando con el ingeniero Ceferino Flores. Ahora hablamos de la producción cunícola en nuestra provincia porque se está tratando de hacer una determinación de la composición nutricional de la carne de conejo que se produce justamente en las granjas locales para tratar de promover o incrementar el consumo que se tiene justamente en esta provincia. Hemos dialogado al respecto con Martín Guzmán. La verdad que el avance que venimos logrando desde la asociación, más allá de tantos años de su formación y de incentivar a la crianza de conejo, hoy vamos a tener la buena noticia a nivel Latinoamérica, Argentina, y dentro de Argentina Salta es pionera en esto, junto con el apoyo fundamental del INTA Salta y del INTA Castelar, en donde vamos a tener cuál es la composición de nuestra carne de conejo. Nosotros siempre nos manejamos con las estadísticas y la composición nutricional que estaba elaborada por Europa, por España básicamente, y de ahí podíamos comparar las bondades con las otras carnes rojas, la blanca. Hoy vamos a tener nuestra composición nutricional, lo cual nos hace estar primeros en este sentido y de ahí poder realmente saber cómo está compuesta, ¿no es cierto? Cuáles son las bondades en cuestiones de calorías, de grasa, de proteínas. Y esto lo vamos a hacer con apoyo del gobierno también y varios empresarios. Vamos a hacer una publicidad para trabajar en conjunto con la Asociación de Cardiólogos, los nutricionistas y varios restaurantes como para incentivar y poder darle a la demanda insatisfecha que tenemos desde hace mucho tiempo, poder producir. Desde la asociación venimos trabajando fuerte en lograr una producción creciente, sostenida y periódica para justamente poder cubrir toda esta demanda insatisfecha. Nosotros hoy podemos asegurar el abastecimiento en nuestro mercado local. Estamos en varios puntos de la provincia y en Salta Capital estamos en los supermercados Jumbo, en Día, en Libertad, en distintas carnicerías. Estamos con el apoyo también del INTA para estar en distintas ferias. Estamos haciendo eventos gastronómicos junto con la parte de hotelería. Lo vamos a hacer en Casa Real, lo vamos a hacer en algunas carnicerías como La Ganadera, en Ruta 28, camino a San Lorenzo. De esa forma, seguir incentivando el consumo de conejo. Y no solamente estamos dando el conejo en pieza, en canal, sino que esto va también troceado en muslo, troceado, fileteado como bifes de conejo.
empanadas de conejo frisadas y envasadas al vacío, escabeches y hamburguesas de conejo. Ahora, próximamente, tenemos la exposición rural acá en Salta, del cual la asociación es miembro de la sociedad también, y vamos a estar por primera vez con un carro gastronómico dentro de todo lo que son los food truck con alimentos en base a carne de conejo, hamburguesas de conejo, escabeche de conejo y empanadas de conejo. Los productores, siempre los que estamos constantes, somos los mismos, somos 15 productores salteños. Sabemos que hay también otros productores que trabajan en forma independiente, pero a un nivel más bien familiar, como era antes, y la idea de la asociación es ir captando estos nuevos productores para poder seguir captando nuevos mercados. Los productores que hoy estamos trabajando, estamos ya desde hace 2 años creciendo el nivel de vientres para poder tener una cantidad mayor en kilos de carne de conejo año. Determinar la composición nutricional de la carne de conejo que se produce en la provincia de Salta como un elemento indicativo para promover el consumo y también tratar de incrementar la producción para abastecer una demanda insatisfecha. Sin duda que uno de los puntos principales debería ser el precio al cual se comercializa la carne de conejo en nuestra provincia, que es realmente muy alto. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Agrorural, maquinarias, repuestos e implementos agrícolas, cadenas, correas, mangueras, repuestos hidráulicos y lo que necesite el productor. Representante de Yacto, Ingersol, Baldán, Mauro. Agrorural, José Hernández 1261, Ciudad Perico, Jujuy. Productos lácteos regionales Yaguané. Calidad y distinción en la mesa de los salteños. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Vamos a dialogar con uno de los principales referentes que tiene el sector porcino en la República Argentina y que es nuestro columnista desde hace aproximadamente 5 años. Se trata del ingeniero Juan Luis Uccelli. Él hace una referencia a cómo está el sector porcino en esta época del año, luego, por supuesto, de haber transcurrido más de la mitad de este año y evidentemente también cuáles son las perspectivas
para esta actividad tan importante para la República Argentina y para nuestra zona porque permite agregar valor a la producción de granos. Es muy parecido, Jorge, a lo que hablamos la última vez. Uno puede ver la de cal y la de arena, o sea, la parte positiva y la parte negativa. Para la producción hay una parte positiva que es los costos no subieron como tenía que haber subido, o sea, como se esperaba que subieran. El precio no subió, pero tampoco bajó nada, se mantuvo estable hasta esta semana. Recién esta semana, después de 7 meses, casi 8, cambió un poco, pero el resultado fue positivo, o sea, se ganó plata con los cerdos. O sea, y en contexto donde la importación fue grosera, donde se trajo y se sigue trayendo un montón de carne de cerdo, sin sentido, porque estamos mandando dólares para afuera y encima no es que bajó el precio al público, el precio al público subió. Entonces, con el cerdo fijo y el precio al público que sube, ¿quién se queda con la diferencia? Y ahí aparece el gran bonete, el famoso gran bonete que se queda con la diferencia o el culpable de todo, cualquiera de las dos. Y bueno, después con otros datos más, estamos viendo que los que están sin problemas dentro de la cadena son los cortadores, los distribuidores, los matarifes, que bajó el precio de la media res por las presiones, pero no bajó, o sea, y no se trasladó esa baja al público, pues si se hubiera trasladado a la baja al público, la gente comería mucha más carne de cerdo, pero no se trasladó y bueno, entonces ahí está en una situación complicada y el miedo, o sea, la parte negativa es que eso pueda generar algún problema de pagos y eso se traslade a la cadena, que eso sí sería una mala noticia, que aparecieran pagos, o sea, que aparecieran cesación de pagos, como está apareciendo en otras actividades agrícolas. Si bien, digamos, la diferencia entre el precio de la carne vacuna y la de cerdo es atractivo y competitivo, evidentemente no ha tenido la respuesta necesaria por justamente la poca disponibilidad de dinero del público consumidor. Sí, por supuesto, y aparte siempre decimos que el gran problema del el carnicero agarra la carne vacuna y le agrega entre un 25 y un 30%. Agarra la carne de pollo y le agrega entre 25 y 35%. Agarra la carne de cerdo y le agrega un 70%. ¿Por qué? Porque la considero siempre para pagar los gastos básicos. Pero yo hablaba el otro día con un repartidor importante de la zona centro del país y me decía, yo hace 10 años atrás manejaba 600 medias reses de vacuna y 100 medias reses de cerdo. Hoy estoy manejando 300 medias reses de vacuna y 600 medias reses de cerdo. O sea, me cambió a mí la matriz. El día que el carnicero entienda esto, va a mejorar para todos. Va a mejorar para el carnicero, va a mejorar para el productor, va a mejorar para el frigorífico, porque tenemos una carne muy barata. Y vos me mandabas el otro día una foto de cuánto salía el jamón y la paleta ahí en Salta. Y está de regalo, porque con esa plata no compras nada. Claro. Y con 1 kilo de eso se alimenta mucha gente. Claro. Resulta que, digamos, tiene un precio similar al 25% de lo que es la carne vacuna, siendo, digamos, una carne de muy buena calidad, ¿no? De muy buena calidad, porque vos ahí me mandabas jamón y paleta. Con el jamón se puede hacer cortes, se puede hacer milanesas si quieres. Y con la paleta se puede hacer los guisados que hacen con la paleta. Las hermosas empanadas que hacen ustedes. Claro. Y cuando vos decís cuánto le pongo de carne, está poniendo el 25 al 30% del valor que si pusieras carne vacuna. Hay mucha diferencia. Y habría más si los carniceros no le dan tanta manija o dejan de pensar que es la caja chica, que es para pagar la luz o para pagar los impuestos. El cerdo hoy ya es para pagar algo más por el volumen de venta que tiene. ¿Qué pasa que siguen las importaciones con este nivel, ingeniero? Las importaciones siguen porque el dólar se acomodó hace 15 días, estaba muy atrasado, se acomodó un poco, y eso yo te diría que el freno lo vamos a ver durante el mes de agosto, cuando tengamos los datos de agosto. En julio también fue de 3.800 toneladas, algo parecido a lo que se importó en junio, y ya llevamos en 7 meses 32.000 toneladas, o sea, vamos a un proyectado de más de 50.000 toneladas, que es una grosería. Y el gobierno nacional se ofende cuando uso la palabra grosería. Pero la verdad que es eso, porque vos, cuando ves que en 7 meses aumentaste 700%, 600% la importación, comparado con los 7 meses del año pasado,
Decís, ¿qué pasó? O sea, ¿faltó cerdo? No faltó cerdo. Cerdo nosotros aumentamos la producción entre 1,5 y 2%, pero entró eso, se vendió más caro al público y lo que sí impidió que el precio que se le paga al productor subiera y que hubiera una rentabilidad un poquito mejor. Que igual fue buena, o sea, uno no se puede quejar, por eso he hablado de una de cal y una de arena. Pero hubiera sido un mejor negocio, hubiera habido más inversiones, los pequeños productores no estarían con el agua ahí al límite. Y bueno, es un tema que no tiene sentido más en un país donde no hay dólares. O sea, el gran problema que hay del gobierno es que no tiene dólares. Entonces, ¿para qué estamos mandando dólares para traer algo que tenemos acá? Rentabilidad positiva para estos últimos meses en el sector porcino, al menos en los medianos y grandes productores, pero sigue un problema que se está tornando serio, y es que el último eslabón de la cadena comercial es el que más se beneficia con esta situación que está atravesando hoy la porcinicultura en la República Argentina. Y es fundamental tratar de revertir esta situación. Enseguida continuamos dialogando con el ingeniero Juan Luis Uchel. Hablamos ahora del Día de la Exportación y por ello vamos a dialogar con un técnico de SENASA, Guillermo Rossi, quien hace referencia a la importancia de SENASA para controlar la inocuidad y la calidad de los productos que se exportan. Estamos en el Día de la Exportación. El rol que tiene SENASA específicamente en la apertura de los mercados es muy importante porque una de las primeras condiciones necesarias para poder hacer el intercambio, más allá de los intereses que tiene que haber de los privados de ambos lados, un importador y un exportador, está específicamente en lograr, tanto en una INPO como en una EXPO, las condiciones sanitarias para poder hacer ese intercambio. Y eso implica, en muchos casos, desde un trabajo de envío de información, completar cuestionarios. Esos cuestionarios llevan una discusión de cuáles son las condiciones posibles para cumplir con las necesidades que tienen los distintos países, discutirlas con el sector privado para ver cómo las llevamos adelante y generalmente terminan en muchos de los casos con auditorías y visitas in situ. Una vez que logramos abrir el mercado, permanentemente tenemos auditorías de los países, que también es parte del trabajo que hace SENASA. Cuando viene una auditoría, tener funcionando todo el sistema y acompañar a las visitas para que corroboren eso. A modo de ejemplo, en los últimos 2 meses hemos tenido 11 mercados abiertos, como han sido los limones y limas a Chile, carne bovina para Ecuador. Hemos logrado con Chile también abrir mercados relacionados a la parte de genética. Con Israel también hemos avanzado en productos para poder intercambiar, y en países de la región también dentro de esos mercados está el de la parte forestal, el intercambio con Uruguay. SENASA tiene un trabajo que se realiza de manera integrada dentro del Ministerio de Economía. La Secretaría de Agricultura es quien de alguna manera nos da los lineamientos, y por supuesto hay otros organismos como el Ministerio, la Secretaría de Producción, con la Cancillería, que tienen los brazos a través de los cuales, junto con nuestros consejeros agrícolas, llegamos a los distintos países y intercambiamos la información, y también ellos generan reuniones en el Consejo Público-Privado junto con las mesas de producción y la Secretaría, donde van surgiendo estas necesidades. Todo el trabajo que llevamos adelante desde SENASA está alineado a un intercambio permanente con el sector exportador de Argentina, el sector privado, que es de alguna manera el que tiene este interés para poder llegar a distintos lugares y poder colocar los productos que desarrollan en las distintas regiones del país. SENASA tiene permanentemente las puertas abiertas para el intercambio, para el seguimiento de los mercados, de cómo estamos en las negociaciones, porque de hecho necesitamos que ellos validen muchas de las cosas que están pidiendo el resto de los países, y aparte el mantenimiento implica que el sector privado también tenga en cuenta todas esas condiciones y las mantenga, y de esa manera tenemos los mercados abiertos sin inconvenientes. El
el rol fundamental de SENASA para controlar la sanidad e inocuidad de los productos que se exportan, tratando de abrir y sostener mercados de destino. Algo fundamental hoy en la República Argentina, que tiene tanta necesidad de dólares justamente provenientes de los productos que se exportan. Estábamos dialogando con Guillermo Rossi. Ahora le propongo nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Agrorural. Maquinarias, repuestos e implementos agrícolas. Cadenas, correas, mangueras, repuestos hidráulicos y lo que necesite el productor. Representante de Yacto, Ingersol, Baldán, Mauro. Agrorural. José Hernández 1261, Ciudad Perico, Jujuy. Productos lácteos regionales Yaguané. Calidad y distinción en la mesa de los salteños. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Vamos a darle continuidad a la entrevista que hemos logrado con el ingeniero Seferino Flores referida a la producción de paltas en la República Argentina. Conocer si hay disponibilidad de material genético y también cómo se está trabajando en cuanto a los pies de injerto para tratar de encontrar soluciones que brinden mejor adaptación a diferentes clases de suelo. Creemos que en lo que es copas de palta, obviamente la variedad Elite es Hass a nivel mundial y para nosotros también existe buen material Hass. Se están introduciendo variedades Hass mejoradas, pero poco a poco también está tomando auge otras variedades, la polinizadora Stinger, por ejemplo, y estamos traccionando ahora que comience a ganar terreno en la comercialización Torres, pero en el tema de pies nos falta mucho, hay que trabajar en pies directamente. Creo que ahí tenemos mucho por donde mejorar el cultivo de palta. Si bien digamos que hay material criollo que es abundante en gran parte de las zonas más bien tropicales que tenemos tanto en Salta como en Jujuy. Exactamente, y funcionan bien. Generalmente se va a materiales criollos, a materiales anisados,
que se utilizan como pie, pero y que tienen muy buen comportamiento, que responden bien a los manejos, pero existe toda una diversidad de materiales genéticos adaptados a suelos más salinos, a suelos más pesados a nivel mundial, que deberíamos nosotros estar realizando ensayos y para promover la estabilidad de la palticultura acá en la Argentina. Una vez implantado, ¿en cuánto tiempo tenemos ya producción comercial, ingeniero? Todo depende del manejo, pero la palta resulta ser un cultivo muy noble, en el sentido de que responde al manejo. Yo siempre digo que, y en estos últimos años en las charlas que doy, que realizar un cultivo de palta a veces resulta más difícil que hacer un cultivo de tomate, por lo sensible que es a las condiciones ambientales adversas, pero también a la respuesta cuando uno fertiliza, responde a excesos, a déficits nutricionales, la planta responde cargando más o cargando menos. Y entonces con eso le doy el contexto de que uno tiene una planta, desde que sale del vivero y manda al campo, comienzan los manejos directamente. Una buena selección de plantas que no tengan cuello de cisne, apenas trasplantamos, comenzamos a regar, fertilizar y evitar esas primeras cargas. Entonces yo calculo que con una estrategia de manejo adecuada, al tercer año ya podemos dejar que la planta comience a cargar fruto y comenzar a cosechar. Y con un muy buen manejo al séptimo año ya estaríamos alcanzando muy buenos rendimientos. ¿Cuán caro resulta este cultivo? Para mí es muy caro directamente. Es un cultivo, porque nosotros hay que ver que uno habla de palta y y es un árbol frutal, y si un productor chiquito, riego por manto, ¿no? La palta no solamente exige un muy buen manejo de agua, sino le viene muy bien la aspersión. Para los productores que pueden acceder a la tecnología, la microaspersión es la estrategia más adecuada para generar un buen riego, porque la microaspersión en palta genera dos cosas muy importantes. Me moja gran parte del sistema radicular, me promueve un buen crecimiento, pero el otro efecto también en las condiciones de alta temperatura, cuando se produce el cuaje, me produce una disminución térmica por la evaporación de agua cuando uno hace la microaspersión. Eso es muy interesante. Y los riegos, es altamente exigente en riego. Entonces, en fertilización también altamente exigente. Y el otro punto crítico de manejo, poda. Porque siempre se habla que los frutales un año da, el otro año no da, un año da. Y eso para el que tiene en el fondo de la casa una planta de palta va bien. Para un productor no podemos darnos el lujo de tener años negativos y positivos, o sea, con o sin cosecha abundante. Tenemos que manejar eso y eso se maneja con poda. Y el otro punto crítico también es la polinización. Palta necesita polinizarse y para eso hay que intercalar en la plantación de Hass un 10% de Stinger, que es el polinizador por excelencia de la variedad Hass. Y en cuanto al manejo sanitario, sacando ya por supuesto lo que me decía en algún momento respecto de lo que son las enfermedades de raíces. Y bueno, Coledotrichum es una enfermedad de importancia, que eso es una podredumbre a nivel de fruto, que se manifiesta cuando el fruto está madurando. Entonces uno compra una palta linda, la lleva a la casa, la madura, y de repente ve que se le arman unos medallones y se produce un color rosado en la lesión, Coledotrichum. La manera de control, cobre, oxicloruro de cobre aplicado a la plantación desde que el fruto tiene tamaño de aceituna. Eso es interesante. Fitóstora sí o sí el cuello de botella, pero superador todavía, asfixia radicular. Esas serían las principales problemáticas. Hay problemáticas menores en el cultivo, pero estas son lo más recurrente, lo más importante y que tenemos que manejar. Algunas respuestas a las consultas permanentes de nuestros productores amigos respecto de cuándo ya comienza a producir el cultivo de palta y si existe material genético disponible en la Argentina para iniciar esta actividad. Enseguida, la conclusión, al menos por esta semana, de esta extensa entrevista que hemos logrado con el ingeniero Ceferino Flores. Vamos a hablar ahora del Día Nacional del Síndrome Urémico Hemolítico, que se ha celebrado el 19 de agosto. Importante concientizar al público
para tratar de evitar justamente las consecuencias de esta enfermedad. 19 de agosto es un día establecido por una ley, la ley 26.926. Se propone dar un impulso, concientizar y llegar a todos quienes son los consumidores de los alimentos a los cuales estamos generando los controles y a los que queremos llegar y ayudar a entender qué importante que es la prevención antes que la enfermedad se desencadene, sobre todo cuando esta enfermedad tiene un impacto, un grupo etario más vulnerable, que son los niños. Se pueden padecer esta enfermedad en distintos periodos, pero principalmente son los niños los más afectados. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad con consecuencias graves que padecen las personas luego de haber tenido contacto a través de su aparato digestivo con una bacteria que es de la familia de las Escherichia coli, que causarán al momento de ingresar al organismo afectaciones en el intestino, así como en otros órganos. El impacto mayor está en los niños de entre 1 y 5 años. Incluso puede afectar a personas mayores que estén disminuidas en sus defensas. Pueden aparecer diarrea, vómito, fiebre. Ante condiciones de diarrea, fundamentalmente hay que consultar al médico. La transmisión del síndrome urémico hemolítico o a través de alimentos, a través del agua, a través de las manos. Quienes deben cocinar deben tener en cuenta que la carne debe, sobre todo las carnes picadas, para poder llegar a la inocuidad completa, deben lograr estar bien cocidas. Con respecto a las verduras, deben de ser lavadas, principalmente las de hoja. Esto cabe también para la higienización de las frutas, pero en el ámbito familiar, principalmente higienizarse las manos antes de comer, antes de preparar la comida y durante el proceso de la preparación de las comidas. Evitar por todo concepto que las tablas donde se corten alimentos crudos se sirvan alimentos cocidos o haya cruzamiento, riesgo y una contaminación cruzada. Germán Supervier, del Centro Regional Metropolitano de SENASA, hacía referencia al trabajo de extensión que se lleva adelante en la prevención del síndrome urémico hemolítico y por supuesto también la concientización por parte del público consumidor para tratar de llevar adelante todo tipo de métodos que eviten el ingreso de esta enfermedad. Ahora le voy a proponer nuestra última pausa comercial. Volvemos enseguida. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Fertinorte. Los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta.
defendiendo los intereses del sector tabacalero. Productos lácteos regionales Yaguané. Calidad y distinción en la mesa de los salteños. Las provincias del norte sin dudas tienen una producción muy importante de granos que pueden transformarse justamente en origen teniendo en cuenta los altos costos de frete a puerto que tiene esta actividad granaria. Por eso es importante pensar quizás en la producción de la carne de cerdo, teniendo en cuenta que tenemos los mercados del Pacífico muy próximos, al menos a nuestra provincia. Vamos a continuar dialogando con el ingeniero Juan Luis Uccelli. Me parece que hay que dar un paso en un momento, y quien lo dio no le fue mal, de empezar a transformar ese maíz y esa soja que hay en todo el NOA en carne de cerdo, carne vacuna, carne de pollo, o sea, en distintas otras opciones, pero dándole valor agregado, que sirve para el consumo interno, porque es una ironía que mucha de la producción que hay en el NOA vaya de la zona centro, cuando ustedes producen ahí, pueden producir. O sea, es el despropósito. Y aparte, sigo insistiendo, esto en un momento, Argentina siempre tiene los vaivenes de bueno, de malo, de bueno, de malo. En un momento va a dar vuelta a la taba bien y vamos a ser competitivos para exportar. Y todo el NOA tiene la gran ventaja de estar ahí nomás del Pacífico para salida para el mercado más importante que tiene el mundo, que es el sudeste asiático. Entonces, hay que pensarlo de una forma interesante y uno ve otros países que están avanzando con eso y acá estamos siempre dando vuelta y acá hay muchos inversores del NOA que podrían darle valor a sus propios cereales, transformando en una pequeña superficie, transformando en producción de cerdo. Bueno, que aquí la queja concurrente, digamos, es el alto costo de los fletes a puerto. Y evidentemente no se toma en cuenta que podría eso recuperarse perfectamente y agregársele valor a la producción primaria a través de este tipo de experiencia, ¿no? Y aparte es una sinergia positiva, porque vos pensás que ese criadero de cerdo genera abono natural que sirve para los campos de producción de maíz y de soja. Y mano de obra. Bueno, fundamentalmente ofrece mano de obra, que si no la estás trasladando para otro lado. Y si no, el error más grande, la estamos mandando para otro país para que haga grasa de cerdo en Dinamarca y después nos mande la grasa de cerdo para consumir acá y para hacer los salames. La ironía más estúpida que hay. Lamentablemente seguimos cambiando el oro por las baratijas de cristal. O sea, no, Colón pasó, pero nosotros seguimos siendo lamentablemente una mentalidad muy débil en el sentido que no le damos valor agregado a lo que tenemos y sabemos hacer y podemos hacer al lugar, porque generaría mucha más mano de obra. ¿Cuántas personas trabajan en 100 hectáreas o en 1000 hectáreas que se hacen de cereal? ¿Y cuántas personas trabajarían transformando esa producción en producción animal? En algún momento alguien lo entenderá, supongo yo. Alguna autoridad local, supongo. Uno tiene que siempre dar el mensaje. En algún momento, viste, alguien se da cuenta que alguien lo dijo y bueno, no importa quién lo dijo, pero no importa que la idea es buena. Bueno, ingeniero, estamos ya aproximadamente a mitad de agosto. ¿Qué se espera para los próximos meses, teniendo en cuenta de que hay un acto eleccionario dentro de poco tiempo allí justamente en la provincia de Buenos Aires que quizá pueda llegar a ser determinante para algunas cuestiones?
Sí, pero podemos escapar un poquito más y llegar a octubre, que va a ser las elecciones. Yo creo que el cambio fuerte va a estar en las elecciones de octubre. Y ahí hay que ver si se desarma este carry trade que se armó, si el precio del dólar, un montón de variables. Lo que sí uno ve y está preocupado es el poder adquisitivo de los argentinos. Y eso, para los que producimos alimentos, es clave. Obviamente que, claro, está para el que produce ropa, para el que produce útiles de la cocina o de industria, pero para el que produce alimento es clave que la gente tenga por lo menos para comer. Y hoy estamos cuestionando si tenemos plata para comer o no, y fíjate que el consumo está planchado porque no cambia, o sea, las cosas aumentan, pero lo que no aumenta acá es el sueldo. Bueno, seguramente estaremos en contacto dentro de algunos días para poder charlar nuevamente acerca de lo que acontece y ojalá que sean buenas perspectivas las que vienen justamente para el sector porcino en Argentina. Jorge, un gusto, y les recuerdo a todos los que están viendo este programa que ahora vayan ahí a la carnicería esa que vos conocés y que compren porque está muy barato y hagan esas empanadas tan ricas que saben hacer ahí. Por supuesto, regada con un buen vino, que eso siempre viene muy bien. Algo muy importante, tratar de transformar los granos que se producen en las provincias del norte argentino en carne de cerdo, por ejemplo, teniendo en cuenta la proximidad de los puertos del Pacífico y evidentemente esa posibilidad de exportar a destinos que son muy, muy interesantes. Estábamos dialogando con el ingeniero Juan Luis Uccelli. Y ahora la conclusión de la entrevista con Seferino Flores respecto del cultivo de paltas. En este caso vamos a tocar un tema muy importante, que es la fertilización. El cultivo de palta es un cultivo muy exigente en nutrición y uno está acostumbrado a que triple 15, nitrógeno, fósforo, potasio, y con eso va regulando. ¿No? ¿Qué es lo que hemos aprendido con los productores con los cuales trabajo? Cómo manejarlo en el momento oportuno. Porque uno dice, floreció la planta, fertilicemos. Ya es tarde. Porque usted tiene que dar cuenta que uno tiene una planta y uno quiere producir 1000 frutos. Para producir 1000 frutos, uno necesita 1.000.000 de flores. Y cuando la planta decide que va a cargar ese 1.000.000 de flores que necesito, cuando está floreciendo, no. La decisión ya la tomó el año anterior. Entonces, la mejor estrategia para el manejo de la fertilización en palta es termina la cosecha y larga mi programa de manejo. Eso para mí es fácil porque en la zona de Yuto hacemos cosechas tempranas. Entonces, cosechamos, podamos, fertilizamos, pintamos y comenzamos a regar cosas desde que el momento que se cosechó hasta que vino el bajón de crecimiento en el invierno. Yo recuperé follaje del producto de la poda y sobre todo ese follaje acumuló nutrientes en tronco y en raíces, y eso es lo que me determina la cantidad de flores que voy a tener cuando la planta comience a florecer. Y después vienen los dos puntos críticos de fertilización. Cuando nosotros estamos trabajando en floración, inyectamos fertilizamos de nuevo, y después ya cuando queremos agrandar el fruto. Porque después algunos productores nos dicen, sí, pero ingeniero, si cargo muchos frutos, después los frutos son chicos y no los puedo vender. Claro, si vos tenés muchos frutos, tenés que alimentar a esa planta acorde a la cantidad de fruta. Entonces, esos son los puntos críticos para el manejo de fertilización, pero sobre todo el balance en la planta es muy importante. Por ejemplo, antes que llegue el bajón de crecimiento invernal, que hay una caída muy grande de hojas, hay que hacer translocación de nutrientes. Para eso habría que usar oligoelementos. Y otra cosa que es crítico para el cultivo, la materia orgánica. Es algo que no lo he dicho, pero es muy importante. Así como la raíz de palta necesita mucho oxígeno para desarrollarse, la forma en que la planta lo obtiene es tener un sistema radicular extremadamente superficial. Entonces, el cultivo ideal de palta es una planta de palta frondosa, lleno de hojarasca abajo, lleno de materia orgánica en proceso de descomposición,
Viene el dueño, el ingeniero, el responsable de campo, mueve esa hojarasca y observa un sinnúmero de raíces amarillas en crecimiento masivo. Esa es la planta ideal y es lo que estaremos buscando continuamente. Para eso, materia orgánica, agua, fertilización. Y seguramente, ingeniero, el hecho de que haya una oportunidad de salir a comercializar también sugiere la implantación de diferentes materiales genéticos para tratar de tener, digamos, intercalada esta cosecha. Esta es una cosa que estamos analizando ahora, porque nosotros cosechamos, larga la campaña cosechando Stinger, que es el polinizador, después viene Hass, ahí nos generamos un huequito sin fruta, y viene Torres. Pero después de Torres se nos acaba. Y ahí con los hermanos Jiménez entraría Carumbe, que es un material genético que está en estudio, y que sería una planta más tardía. O sea, sí necesitamos alargar ese ciclo de producción, es muy importante. Y una cosa que yo he visto en muchos países, por ejemplo en Colombia, aparte de trabajar con el material genético comercial, se trabaja también con todas poblaciones o variedades nativas, o variedades naturalizadas. Y eso es lo que nos falta a nosotros como productores de palta. Nos hace falta evolucionar y darle importancia a esas otras variedades. Creo que eso es bien interesante para nosotros. Ingeniero, ¿el Valle del Lerma puede tener posibilidades o potencial para desarrollar este cultivo? Creo que lo más importante sería verificar las heladas, cómo se comportan. Después habría que ver los suelos, si tengo suelos arenosos, profundos. Y cuando le hablo de profundo, le hablo de explorar 1,60 m de profundidad. Y no solamente explorar, sino ver cómo se comporta la humedad a esa profundidad, cómo transita el agua a esa profundidad. La potencialidad de algunas zonas productivas de las provincias del norte para el desarrollo del cultivo de paltas y las principales técnicas de manejo que debe tener en cuenta el productor. Particularmente le consultábamos acerca de la potencialidad del Valle del Lerma, donde sabemos que hay productores que están tratando de incursionar en esta actividad. Seguramente en las próximas semanas tenemos más notas con el ingeniero Ceferino Flores. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica y por supuesto la posibilidad de acceder a nuestra página web. A usted lo encuentro, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias.